Hola, hola. Hola, Hola, buenas ¿cómo noches. están? Bien, ¿y vos? ¿Nos escuchan? Hola, buenas noches. Ahora Sí, sí. Sí, estábamos muteados. A ver ahí. Ah, bien. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, bueno, muy bien. Con esto vas a tener que hablar. ¿Y hacia dónde hay que mirar? ¿Cómo es la cosa? ¿Hacia dónde hay que mirar? Acá. Bueno. Bueno, damos inicio entonces. Nosotros venimos de parte de Cáritas Diocesana. Él es Julio, ella es Fabiana. Buenas noches. Yo soy Nicolás. Yo soy el vicedirector de Cáritas Diocesana, desde hace más o menos un año, un poquito menos de un año. En mayo va a ser un año. Bueno, Julio es el director y Fabiana es la secretaria. Nicolás. Y bueno, nosotros lo que venimos a contar es un poco el trabajo que hace Cáritas, si bien ellos van a hacer van a hacer también su parte de presentación. Yo recuerdo que cuando nosotros en el seminario nos formaban, teníamos una parte, digamos, ya cuando estábamos finalizando, donde nos presentaban todas las pastorales de la iglesia, ¿no? Digamos, como para que entendamos que la iglesia no es solamente algo que se basa en la cuestión de los sacramentos únicamente, sino que, bueno, digamos, hay muchas pastorales que se abarcan desde la realidad eclesial, que están relacionadas con la educación, con la parte, digamos, de la pastoral del duelo, con lo que podríamos llamar nosotros el acompañamiento a los enfermos. Bueno, es muy variado, digamos, ¿no? Lo que sería la pastoral eclesial. Y Cáritas en esto no está ausente, sino que también tiene, digamos, un poco lugar y de hecho para nosotros forma parte, digamos, dentro de las actividades que tiene, digamos, la vida eclesial, sobre todo, digamos, arquidiocesana. Y yo recuerdo que cuando venían a presentar las pastorales, cada uno de los sacerdotes y de la gente que los acompañaba trataba de hacer un poco como una especie de fundamentación bíblica, digamos, ¿no? Entonces, en realidad era un plato escucharlo a algunos curas, digo, y perdonen que me cambie un poco el vocabulario, pero, por ejemplo, recuerdo al padre Gabriel Carrón, que venía de parte de la pastoral carcelaria, ¿no? Entonces él, para introducir el tema y tratar de explicar que la pastoral carcelaria iba en consonancia con el Evangelio, él decía, ¿quién fue el primero en entrar al cielo con Jesús? El primero, ¿no? Y entonces nosotros nos rompíamos un poquito la cabeza, ¿no? Y él decía, el preso que estuvo condenado junto con él en la cruz, ¿no? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? El primero del que se tiene certeza. Traía entonces el cuadrito de San Dimas, y ahí comenzaba a hacer toda una especie de catequesis acerca de, digamos, de que Jesús, todo lo que asume, lo redime, ¿no? Que Jesús también estuvo preso, y que por ende toda la realidad que tiene que ver con la pastoral carcelaria y los privados de la libertad son también un lugar de evangelización, ¿no? Después, bueno, a partir de ahí obviamente hacía todo un desarrollo, digamos, ¿no? De lo que es, de lo que era en sí, entonces lo que era la pastoral carcelaria y todo, digamos, el trabajo con las personas que están privadas de la libertad. Después me acuerdo que vino una vez el padre Ilmar Zanello, a lo mejor alguno lo conoce, en ese momento era de la parroquia Santa Teresita y estaba a cargo de la pastoral de la salud. Vino con el padre Mateo Bautista, que era un sacerdote camiliano que trabajaba mucho sobre el tema de la pastoral de la salud y la pastoral del duelo, ¿no? Y entonces ellos, me acuerdo que también hicieron como una especie de fundamentación bíblica y ellos, bueno, para poder hablar o para poder introducir todo el tema de la pastoral de la salud, me acuerdo que el padre Mateo Bautista, con un lenguaje así muy, muy gallego, digamos, propio de él, ¿no? Nos decía, bueno, ¿de qué habla el capítulo 10 de San Marcos?
versículos del 46 al 52, ¿no? Y entonces nosotros decíamos que era el ciego de Jericó. Y él decía, no, no es el ciego de Jericó, ese texto se llama la doble operación de oftalmología, ¿no? Y entonces contaba de que el ciego de Jericó era un hombre que estaba ciego de sus ojos físicos, pero que en realidad veía muy bien con los ojos de la fe. ¿Y por qué era una doble operación de oftalmología? Porque en realidad los que caminaban junto a Jesús eran los que sus ojos estaban sanos, pero los ojos de la fe estaban distorsionados, ¿no? Entonces al final del Evangelio Jesús le devuelve la luz a los ojos al que era ciego y estaba al borde del camino, ¿no? Pero también les devolvió a los otros, digamos, los que estaban con Jesús caminando y que le pedían en otro momento al ciego que se callara y que no molestara, ¿no? Les devolvió a ellos también la visión de la dignidad de todo ser humano, que es lo que habían perdido, ¿no? Mientras los otros decían, callate, no molestes al maestro, ¿no? Entonces, y hasta se animaba un poquito más a que nosotros podamos ver dentro de los textos bíblicos y a ponerle nombres a los personajes bíblicos, porque muchas veces su misión tenía que ver también con lo que nos querían enseñar a nosotros, ¿no? Bueno, así un poco entroncamos lo que es la actividad de Cáritas, porque para nosotros, digamos, la figura de Cáritas, primero la tendríamos que abordar más que nada desde una cuestión teológica, como decíamos hoy, pastoral, pero si tuviéramos que ponerla en un lugar, digamos, primero la ubicaríamos dentro de la moral de la Iglesia. Dentro de la moral de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la moral estudia el comportamiento humano, ¿no? Entonces, si estudia el comportamiento humano y estudia los vicios y las virtudes, ¿no? Entonces, aquí entraría, digamos, en lugar lo que sería la caridad como virtud, ¿eh? Para eso hay que definir hay que decir que virtud y vicio tienen exactamente la misma definición. Hábito operativo. Son hábitos operativos. Si son buenos, son virtudes. Si son malos, son vicios, ¿no? Esto nos dice también de que, bueno, que para los hechos virtuosos o, digamos, o los vicios, hay que construir como una especie de, digamos, de actos repetitivos. Es decir, un hecho bueno o un acto bueno no me convierte en virtuoso, ¿no? Así como tampoco un hecho malo me convierte en vicioso. Entonces, digamos, como la virtud tiene que ser un acto repetitivo y consciente, la caridad estaría ubicada, digamos, dentro de estas cuestiones, ¿no? O sea, la virtud entonces es un hábito operativo, hay que hacer un ejercicio, hay que internalizar la virtud, digamos, ¿no? No son hechos aislados los que nos convierten en personas totalmente buenas o totalmente malas, ¿no? La virtud exige de nosotros una especie de operación constante, que no se tiene que convertir tampoco en costumbre, porque si es costumbre, la costumbre a veces hasta pierde la racionalidad. Cuando nos acostumbramos a hacer ciertas cosas, perdemos la conciencia. Entonces, tiene que ser un acto libre, voluntario, repetitivo, consciente, digamos, para que nos vayamos haciendo un poco la idea de la caridad, y digamos que no produzca en nosotros ningún tipo de aburrimiento, o sea, porque como toda virtud, tiene que planificarnos a nosotros. Vayan diciéndome ustedes el tiempo si venimos, bien. Entonces, lo ubicaríamos dentro de la moral, a la virtud de la caridad. Ahora bien, como yo les decía, la virtud tiene que ver con, digamos, con un hecho repetitivo, con algo que digamos que si bien se hace repetidamente, no tiene que ser algo que se vuelva, digamos, inconsciente o involuntario, ¿no? Porque si no dejaría de ser algo virtuoso. Sí es cierto también de que la caridad en realidad sigue al... ¿Cómo? Es justamente como algo que se ha vuelto una costumbre, ¿no? Dice, bueno, yo lo hago como una rutina, ya ni siento lo que hago. Hay cosas que nosotros las hacemos por costumbre.
estamos acostumbrados que nos levantamos a tal horario, a la mañana, o sea, entramos en una especie como de sistematización que pierde lo voluntario, digamos, ¿no? O sea, y hay muchas cosas que nosotros las sistematizamos así. Entonces, en el caso de la caridad, no tiene que ser esto, sino que tiene que ser un hecho consciente, tiene que ser un hecho que, para que se convierta en virtud, tiene que ser, como decimos, repetitivo, pero no algo que se nos vuelva, digamos, una rutina, digamos, algo que, bueno, que inclusive nos lleva a nosotros a perder la voluntad de lo que hacemos. Lo hacemos porque ya lo tenemos internalizado, ¿no? Entonces, como tal, digamos, la caridad es algo que sigue también al ser del cristiano. A ver, yo me voy a poner un poquito medio exigente, digamos, porque, como decimos, la virtud de la caridad es algo que sigue al ser del cristiano. Nosotros, yo les decía recién, bueno, son hechos, son acciones, y digamos, y en realidad para que se conviertan en virtud, tienen que ser muchos, ¿no? Entonces, cuando nos hablamos de la caridad, es algo que decimos que sigue el ser del cristiano. El cura Brochero lo decía por ahí en una frase, ¿no? Decía, ¿no? No son los trapos que llevo puesto, decía, ¿no? Los que me hacen ser quien soy. Porque si no obro la caridad, ni a cristiano llego, ¿no? Entonces, la caridad es algo que va como innato con nosotros, con nuestra condición de cristianos. Pero bueno, como estamos hablando de la caridad como virtud, todavía no hemos entrado a lo que es la fase, digamos, de la iglesia, digamos, sino que es algo más como una virtud teologal, hay que sumarla también o entenderla desde las otras virtudes. No sé yo en qué año están ustedes del IACS, pero vieron que las virtudes se dividen por lo menos en dos, que las llamamos las virtudes cardinales y las teologales. ¿Alguno sabe cuáles son las virtudes cardinales? No, las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Son virtudes cardinales, y se les llama virtudes cardinales porque son como el cardo, como el gozne, como una bisagra, para que se entiendan, ¿no? Entonces, las virtudes cardinales son las bisagras o la puerta que nos abre a las virtudes teologales, que las virtudes teologales son las que residen en el corazón: fe, esperanza y caridad, ¿no? O sea, las tres virtudes. Literalmente hablando, si las virtudes bisagras no nos abren la puerta, no podríamos tener las virtudes teologales. O sea que si no somos primero prudentes, justos, personas de fortaleza y de templanza, no llegaríamos a tener el don de la fe, el de la esperanza y el de la caridad. O sea que, literalmente hablando, y a veces se equivoca un poco la ciencia, pero literalmente hablando, si no tenemos estas virtudes primero, no podríamos acceder a las otras, porque estas otras virtudes de prudencia, justicia, fortaleza y templanza son, digamos, virtudes que residen más en la voluntad y en la inteligencia. Y todos nacemos con inteligencia, pero no todas las personas tienen fe, ¿no? Entonces, es más viable primero cultivar las virtudes cardinales, para después entonces dar el paso a las teologales. ¿Se entiende un poquito esto? Literalmente hablando, como para Dios nada es imposible, bueno, a veces no cultivamos todas las virtudes en su totalidad, pero podemos tener algo de estas virtudes que nos permitan entonces dar el paso a la caridad en acción, que eso es en definitiva la caridad, es el amor en movimiento, es el amor en acción, ¿no? Bien, si decíamos entonces que la caridad es lo que nos lleva entonces, ¿no? Digamos, podemos llegar a través de las virtudes cardinales a la virtud, digamos, de la caridad, entonces, a partir de ahí, podemos hablar de que la virtud como tal es algo que está y encontramos en la Sagrada Escritura como algo que, decíamos, pertenece a la vida eclesial, ¿no? Hoy yo les ponía algunos ejemplos
de la Sagrada Escritura que fundamentaban la importancia de la pastoral de la salud, o de, digamos, la pastoral del duelo, o de la pastoral carcelaria. Bueno, nosotros tenemos muchísimos textos bíblicos que nos hablan sobre la caridad. Por ejemplo, el de Mateo, el final del capítulo 4 y comienzo del capítulo 5, que son las bienaventuranzas, nos hablan de la caridad en el sentido que son bienaventurados los que padecen o sufren cosas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que sufren la injusticia, bienaventurados los que pasan hambre, hambre y sed de justicia, y también los que pasan la otra hambre también, ¿no? Entonces, el capítulo entonces 5 de San Mateo nos habla de las bienaventuranzas, porque el pobre es todo aquel que padece algo, sufre algo, ¿no? Y acá, cuando hablamos de la caridad, tenemos que entender primero en el sentido más amplio, por eso podíamos hablar de los que carecen de salud, de los que carecen de dinero, de los que no tienen dignidad. O sea, es muy amplio el espectro de la pobreza, muy amplio, ¿no? Nosotros quizás lo asociamos más a la figura del pobre que ha perdido la vivienda o los bienes básicos, digamos, los que no tienen que comer, o los que no tienen que vestir, o los que no tienen medicamentos, pero hay muchas pobrezas, recién mencionábamos incluso la pastoral carcelaria. Bueno, aquel que está privado de la libertad es porque carece justamente del don de ser libre, ¿no? Bueno, entonces, incluso las bienaventuranzas de Lucas son mucho más, están en el capítulo 6 de San Lucas, son mucho más directas. Cuando habla de los pobres, habla de los pobres, ¿no? O sea, no de los pobres de espíritu, que serían los humildes, ¿no? Pero incluso también la carta a los Corintios, si no tengo amor no soy nada. Puedo hablar toda la ciencia, puedo tener todos los conocimientos, puedo tener todos los estudios, puedo saber todas las lenguas, pero digamos, si no tengo amor, soy una campana que hace ruido nada más. O sea, no soy nada, ¿no? Inclusive las obras de misericordia, que están en el capítulo 25 de San Mateo, las obras de misericordia corporales y espirituales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ¿no? Enseñar al que no sabe, ¿no? Hay una serie ahí de actos de caridad y de piedad que forman parte de la identidad también de la Iglesia, ¿no? Si no estamos, la gente, digamos, no puede percibir justamente esta caridad. Fíjense que para mí hay una frase muy linda que está en el Evangelio de Mateo, que nos explica también de que la única persona que no produce fruto es la que queda al borde del camino. ¿Vieron la parábola del sembrador? ¿Conocen la parábola del sembrador? El sembrador salía a sembrar y esparce la semilla que va cayendo en distintos terrenos. Hasta la que cae en terreno pedregoso, crece poco. O la que tiene entre espinas, vive poco tiempo. Pero hay una que no crece ni siquiera un poquito, y es la que cae al borde del camino, se la comen los pájaros, ¿no? Esa imagen del borde del camino está explicando justamente la realidad del pobre, que está al margen del camino que llevamos todos. El ciego de Jericó estaba al borde del camino, y Jesús lo llamó para que estuviera con él, ¿no? Entonces, de algún modo incluye la figura de la pobreza a todos los que quedan en la periferia, los que quedan al borde del camino, los que quedan fuera del mapa nuestro. Por eso para nosotros es muy importante, digamos, destacar, digamos, esta figura que Jesús ha hecho en el Evangelio una opción preferencial por los pobres, ¿no? Bien, igual me gustaría que destaquemos algunas cosas, si me dan un minutito más, ustedes son los que me van controlando, que me parece bueno que también nosotros sepamos hacer las diferencias, ¿no? A veces usamos como sinónimos ciertas palabras, la pobreza y la humildad, que no son lo mismo. A veces relacionamos más la pobreza a la pobreza material, y a la humildad como una actitud de corazón, ¿no? De hecho, el humilde, como la palabra humilde viene de humus, que significa tierra, es reconocer que no somos nada, o que somos nada ante Dios, o que somos, como decimos muchas veces, nuestra vida pasa como un soplo, dice uno de los salmos, digamos, del Salterio, ¿no? Que reconoce la fragilidad, digamos, que tenemos nosotros. Entonces, me parece interesante también en esto marcar, porque muchas veces usamos como sinónimos estas palabras y no lo son. La pobreza está relacionada más a lo material y la humildad
a esta condición de reconocernos nada delante de los ojos de Dios. Pero está bueno que también sepamos nosotros hacer esta diferencia entre estas palabras, porque tenemos en la vida de la iglesia muchos ricos que han sido humildes. Es decir, tenemos santos como Santa Margarita de Escocia, el rey San Fernando, San Luis Gonzaga, o sea, un montón de santos que quizá han venido de una familia noble o con bienes materiales y que, sin embargo, digamos, han hecho una opción por la humildad, ¿no? Y tenemos a veces, y nos pasa seguramente si alguno trabaja también en Cáritas, que hay algunos pobres que nos culpan de su pobreza. Mucha gente que a veces tiene carencias y en realidad creen de que porque otro puede tener algo o porque viene de una cierta familia que no le ha hecho faltar nada, o a veces, digamos, no sé, uno va con el coche en el auto y está el que te quiere lavar el vidrio y vos le decís, no, porque no tengo nada para darte, sí, pero mirá el auto que tenés. O vos tenés auto, ¿no? Te dicen, ¿no? O cualquier otra expresión que a veces hasta te hace culpable de su propia pobreza, ¿no? Bueno, y ahí, en esas realidades, también hay que encontrar a Cristo. También hay que encontrar a Cristo, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros, como base y como fundamento, tenemos que Jesús todo lo que asume lo redime. Y Jesús nació en un ambiente pobre, y por eso entonces la pobreza puede ser destinataria de la acción del Evangelio, de la acción de la buena noticia. Entonces, me parece interesante que nosotros podamos manejar por lo menos un poquito esas diferencias entre pobreza y humildad. Y después usamos muchas veces también como similares caridad y solidaridad. Pero la solidaridad es cuando yo puedo tener un acto solidario con alguien que momentáneamente está mal. Como por ejemplo cuando nos mandaban del vecino a buscar una tacita de aceite porque me quedé sin el aceite para hacer, bueno, que el vecino es solidario conmigo y lo que a mí me está faltando es algo momentáneo. Algunos sostienen que la caridad marca como una cierta desigualdad, que alguien está muy abajo y necesita de alguien que lo ayude a salir de esa situación. Y muchos ven la caridad con malos ojos, creyendo en realidad que genera dependencia, ¿no? Y entonces ahí se nos genera un problema, porque para los cristianos la virtud perfecta es la caridad, no la solidaridad. Cuando no merecíamos nada, es cuando Dios nos lo ha dado todo. Cuando nosotros, en el momento en el que no nos amamos ni a nosotros mismos, porque nos sentimos pecadores, lejos de la misericordia, cuando nos damos cuenta que no merecemos, digamos, nada, Dios nos ama en ese momento, cuando hasta nos detestamos nosotros mismos. Entonces, la caridad significa esto, es el acto de amor más pleno y más perfecto, aunque a veces, en el momento en el que estamos viviendo, muchos no lo vean como tal, ¿no? O consideren que la solidaridad es lo más perfecto, porque en realidad te ayuda a que vos, que es lo que también perseguimos, porque nosotros a través del ejercicio que hace Cáritas, cuando a veces damos la comida, cuando a veces ayudamos con la ropa o damos alguna alimentación, no es para generar con ello una dependencia permanente, ¿no? Sino para que le podamos dar lo necesario para que se ponga de pie y también pueda continuar. Por eso ustedes van a ver cuando se desarrollen un poquito más los otros temas, que Cáritas también tiene proyectos de trabajo, que Cáritas también tiene proyectos de busca o alguna salida laboral, ¿no? ¿Se entiende hasta acá un poquito? Bien. Yo voy a terminar con esto, así no me atraso mucho más. Y es que nosotros solemos ver, digamos, la pobreza a veces como, digamos, una situación en la cual nosotros somos los que estamos en mejores condiciones y por eso y por ende tenemos que ayudar a aquel que está en una situación tan baja que no tiene nada para enseñarme a mí, ¿no? Que nosotros somos muchas veces los que venimos a salvar esa situación. El doctor Abel Albino, me gustaba mucho esta frase que él decía, el pobre no es el que no tiene plata, sino aquel que no ha tenido oportunidades, no ha tenido dignidad, lo abandonó su padre, lo abandonó su madre, han vivido con frío, han vivido con hambre, y además no tiene plata, ¿no? O sea, tienen 1.000.000 de carencias y también les falta el alimento o digamos, o la cuestión material para vivir
en la base de la dignidad, al menos, ¿no? Pero hay una idea también interesante que se está manejando también, nosotros sobre todo aquellos que trabajan realmente con la pobreza, como son, digamos, los que están en el hogar de Cristo, estos que han sido un poco como una réplica de la obra del padre Alberto Hurtado en Chile, ¿no? Que hacen vernos que el misterio de la encarnación, donde Jesús digamos, vino al mundo para redimirlo y para sanarlo, y para devolverlo a Dios purificado, nos hace ver también de que el pobre muchas veces es un Cristo también que está tratando de emerger, ¿no? Tratar de ver en el pobre a Cristo, y no simplemente nosotros creernos los salvadores del pobre, ¿no? Es una idea interesante que en realidad lo estamos viendo, inclusive como decimos en la obra de los hogares de Cristo y demás. Yo hay testimonios que a mí me han impactado y por eso, digamos, me animo a compartirlo. El padre Diego Fares escribió un librito que se llama Contemplar el rostro de Cristo en los pobres, ¿no? Y él cuenta la experiencia de gente de la calle a la que rescataron de alguna manera y le dieron un poco de dignidad a través de darle lo necesario, digamos, para que sean personas de bien. Obviamente, hay personas que traen algunas heridas que no se van a curar nunca. Hay problemas mentales o problemas de otro tipo, o heridas, digamos, que a pesar de que están cicatrizadas, la marca sigue estando, ¿no? Digamos, hay realidades muy duras, digamos, que se viven, ¿no? Pero él cuenta algunas experiencias que a mí me parecieron importantes, ¿no? Como para decir, a veces no está todo perdido. Y Cristo desde el pobre también nos habla a nosotros. Él cuenta una vez que mientras iba, por ejemplo, a un hospital a atender a una persona que se estaba muriendo, se encuentra con uno de los que habían dado en la casa de él, ¿no? De la casa de recuperación. Lo encontró un poco perdido por la bebida, ¿no? Pero le dijo algo, le recordó, ¿vos te acordás que me dabas la bendición? Y entonces esta persona que estaba bajo el efecto del alcohol dice que tomó su pulgar derecho, lo limpió en un pullover que estaba más sucio que el dedo, ¿no? Y le trazó la señal de la cruz sobre la frente. Y le dijo, ahora padre puede continuar, ¿no? Entonces, a él le quedó impactado eso, porque diciendo, una persona en un estado de ebriedad avanzada, con una historia terrible de vida, con una marginalidad tremenda, ¿no? Tuvo un momento de lucidez para, con su mano derecha, no cualquiera, con su pulgar derecho, al cual limpió, trazar la señal de la cruz y pedirle a una persona que continuara su camino con su bendición, ¿no? Dice, nos ha pasado que a veces venían para comulgar, algunas de estas personas, cuando celebrábamos la Eucaristía, dice, y recuerdo a uno que tomaba la comunión, le daba un beso a la Eucaristía y me la devolvía, ¿no? Dice, un gesto que nosotros jamás hubiéramos pensado que... Dice, bueno, estas son imágenes de un Cristo que busca emerger también de la pobreza y que a veces nos termina enseñando a nosotros el valor de lo sagrado que nosotros muchas veces hemos perdido porque hemos entrado en esta rutina de la que hablábamos recién, ¿no? Entonces, me parece interesante como para dejar un poquito picando esta situación, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué dice que la solidaridad es una característica de la ayuda inmediata? La calidad de consumo del amor de ley. Yo, o sea, me parece que es muy raro. ¿Cómo que necesitamos fidelización de esa para la ayuda inmediata que te había dicho? Me parece que van a la par, solidaridad con la calidad. No me quedó claro eso. Bien. La palabra caridad significa, algunos dicen que significa cordare, que significa dar el corazón. Dar el corazón. Muchas veces me pasa que así como te vienen a pedir un montón de veces, a veces no tenés. Yo a veces no tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Che, ¿cómo te llamas? ¿Y hace cuánto estás en la calle? ¿Y hace cuánto que tenés hijos, tenés familia? Hace mucho que estás sin trabajo, ¿no? Entonces uno empieza a entablar con ellos una relación
que hace que la dignidad no la pierdan. Yo puedo no darle algo material en el momento, porque no lo tengo, pero yo hago que esa persona no se vaya con las manos vacías, o por lo menos trato de que se vaya con el corazón lleno, ¿no? Entonces, la caridad la puedo hacer en todo momento. En cambio, la solidaridad, como decimos, en realidad a veces se ve la solidaridad más como algo entre iguales. Una persona que de momento carece de algo y yo le puedo brindar una ayuda. Estoy en la misma situación que él, pero a veces por una cuestión de que fui previsor, simplemente, por eso ponía el ejemplo del que comparte una tacita de aceite o una taza de azúcar o lo que sea, ¿no? Por eso se dice que la solidaridad es posible entre las instituciones, por ejemplo, entre las personas que mantienen un cierto rango de igualdad. Pero que en cambio la caridad nos pone a veces en una situación donde el que puede, y siempre podemos, los cristianos, siempre podemos, ayudar a que el otro se levante desde abajo. Lo que pasa es que hay quienes ven con malos ojos la caridad, o piensan que la caridad siempre es poner al otro por debajo, y a veces solo reconocerle que no se pueden levantar solos, ¿no? Pero bueno, es un tema, quedó más o menos, digo, es una, pero bueno, es un campo que hoy nos tiene que preocupar muchísimo, porque hay mucha pobreza, muchísima pobreza, en muchos sentidos. Y hoy en día, justamente nos estamos planteando, el otro día hablábamos con el obispo, que digamos que cada vez encontramos más gente en la calle, en situación de calle, en gente que trae terribles historias, y los cristianos nos estamos quedando medio como con los límites nuestros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto tenemos que entender el mensaje de la caridad? Que Cristo hizo una opción preferencial por ellos, ¿no? Bien, no me quiero atrasar más Si porque... alguien quiere hacer una pregunta, tenemos que usar micrófono, así los que están... Claro, no sé. Bien. No sé si alguien en el red. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo igual les voy a dejar lo mismo que hablé, acá se los dejo, después para que algunos si necesitan sacar alguna copia o algo. Si no hay nada más, no sé. ¿Hay ninguna pregunta? No, seguimos. Seguimos, Sí. bueno. Bueno, muchas gracias, padre. La verdad que nos dejaste picando el corazón, sobre todo aquellos que venimos ya trabajando en Cáritas y a diario es como que nos hizo un panorama. A mí se me vinieron muchas imágenes de lo que uno ha vivido en la estructura de Cáritas, sobre todo encontrar a Cristo en el rostro, ¿no? El rostro de la gente, y eso realmente motiva y nos compromete como católicos y cristianos a trabajar de una manera más profunda. Bueno, en este marco que nos ha dejado el Padre, ahora vamos a la acción. O sea, ¿qué hacemos los católicos ante esta enseñanza que nos ha dejado? Y bueno, la idea de que vamos a cubrir estos 2 viernes, por lo cual le agradecemos mucho la invitación que nos han hecho a la escuela, lo vamos a dividir en 2 partes. Una vamos a hacer todo lo que es la estructura de Cáritas. Hoy vamos a hablar básicamente qué es Cáritas, cómo está constituida, cómo se forman los grupos, los programas. Y del viernes que viene ya vamos a entrar más en el concepto de análisis de pobreza. Porque nosotros hicimos un trabajo post-pandemia que se llama Repensar la pobreza, un poco lo que decía el padre, la pobreza no es solamente alimento y ropa, y cuáles son las acciones que estamos llevando adelante desde Cáritas para abordar ese tipo de problemáticas. Así que un poco esa va a ser la dinámica. Yo ahora les comento brevemente, nos vamos a apoyar en imágenes, en video, para que sea un poco más animoso el tema, animada la presentación, no sea solamente de este lado hablar, sino que interactuemos, y también a la gente que está participando de manera virtual, que vayan haciendo las preguntas que quieran y crean convenientes, así que vamos a ir avanzando en eso. Bueno, en principio, Fabiana, que es la referente territorial, es decir, la estructura de Cáritas tiene un vínculo con las Cáritas diocesanas,
Fabiana es la referente territorial, yo soy director de Cáritas. Y Cáritas, básicamente, yo voy a arrancar por lo que es Cáritas Nacional. Cáritas Nacional es una institución que acaba de cumplir 70 años. Eso se ha festejado el fin de semana pasado en Luján, en un encuentro donde estuvimos participando con la patrona de Cáritas Nacional, que es la Virgen de Luján. Fue un encuentro muy motivador. Estaba el arzobispo Gustavo Carrara, que es el arzobispo de Cáritas Nacional. Y bueno, la estructura de Cáritas Nacional se divide en dos áreas, básicamente lo que es desarrollo institucional y desarrollo humano integral. Desarrollo integral es lo que vamos a abordar hoy, que se refiere básicamente a la estructura y los objetivos y las metodologías de trabajo que tiene Cáritas a nivel nacional, hacia adentro. Y desarrollo humano integral es todas las acciones que se desarrollan en diferentes áreas: ecología, emergencias, economía solidaria, se llama Ecosol. O sea, esas son las diferentes áreas que constituyen el desarrollo humano integral, que eso lo vamos a ver el viernes que viene. Hoy vamos a trabajar sobre lo que es desarrollo institucional. Bueno, hay básicamente algunos conceptos, cuáles, porque Cáritas es misión y servicio. Básicamente trabajamos sobre esas dos líneas macro que definen los objetivos de Cáritas, misión y servicio. Y Cáritas en la estructura de la iglesia se trata de vincular, por ejemplo, lo que es la figura de un banquito con tres patas, que es la liturgia, la palabra de Dios llevada a través del evangelio y de la misión, y la caridad. Normalmente ocurre que Cáritas, a nivel estructura de iglesia, no tiene la trascendencia que tiene la liturgia de por sí, por lo que significa la participación en las misas, más allá de la misa, en todos los actos que están vinculados a lo litúrgico, y lo que es la parte de evangelización, misión, catequesis. Y a veces como que la caridad queda relegada. Pero por la figura de las tres patas del banquito implica que un banquito, si no tiene las tres patas al mismo nivel, se cae. Entonces, la importancia, y bueno, fue muy contundente el padre en la importancia que tiene para el católico, el cristiano, la caridad, y encontrar en el prójimo el rostro de Cristo. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en que Cáritas es misión y servicio. Esa es la misión. Un poco lo que dice acá. Nuestra misión es animar, coordinar y organizar la pastoral caritativa de la Iglesia en Argentina. Esto es, ¿no?, desde lo macro, desde Cáritas Nacional, hacia nosotros que somos Cáritas Arquidiocesana en todas las diócesis. Procurando generar y dar respuestas integradas a las problemáticas de la pobreza, desde los valores de la dignidad, la justicia y la solidaridad, un poco refleja lo que acaba de decir el padre, ¿no? En esta pequeña catequesis que habla de lo que es la solidaridad y la caridad. Evangelizar las relaciones sociales, promoviendo la conciencia solidaria e invitando a las sociedades todas a encontrarse en la acción de compartir y así construir una realidad más justa y en paz. Tiene una visión mucho más amplia, ¿no? Estamos hablando de a nivel nacional, todas estas líneas, estos ítems que vemos acá, es a nivel nacional para todas las 67 diócesis que tenemos en el país. ¿Se escucha? 63, perdón. Perdón, 63. Diócesis. Bueno. ¿67? Porque habían faltado. Faltaban, sí, verdad. Perdón. Eran 67. Bueno, dice, nuestra visión, la visión de Cáritas es un mundo que refleja que es reflejo, del reino de Dios, donde prevalece la justicia, la paz, la solidaridad, en que la dignidad de las personas humanas hecha imagen de Dios es lo más importante, donde no existe exclusión, discriminación ni pobreza que deshumanicen, donde los bienes de la tierra son compartidos entre todos, y bueno, y va hablando algunos ítems importantes, como por ejemplo en el que todas las personas, sobre todo las más pobres, marginadas y oprimidas como parte de la comunidad mundial, tienen esperanza y están habilitadas a llegar a la plenitud de la humanidad, a partir de la caridad. Y ya ahí bajamos a los que son las líneas pastorales,
según los estatutos de Cáritas, aprobado en la Asamblea Federal, que proclaman las orientaciones pastorales que van marcando un rumbo en el trabajo desde Cáritas Nacional hacia todas las diócesis. Bueno, en esas 67 diócesis, después vamos a abordar un poco el tema de las orientaciones pastorales, pero básicamente creo que son 3.500 equipos que hay a nivel nacional y se abordan diferentes problemáticas de acuerdo pero con una fuerte presencia territorial. O sea, vamos a lo que es la diócesis de Santa Fe, básicamente, está constituida por decanatos. Serían como los departamentos de una provincia, 13 decanatos. No sé si es muy básico lo que les estoy diciendo, a lo mejor ustedes lo conocen, pero abarca básicamente lo que es el centro de la provincia de Santa Fe. Para que ustedes tengan referencia, llega, por ejemplo, sobre Ruta 1 hasta San Javier, tenemos 150 kilómetros hacia el norte, y hacia el sur por Ruta 11 hasta Barrancas, Monje, son más o menos 80 kilómetros. Abarca lo que es la línea de Progreso, Sarmiento, Felicia, Esperanza, Frank, San Jerónimo Norte, San Carlos, esa sería la parte troncal central. Barrancas, hacia el oeste tenemos Galvez, está Coronda, por la Galvez, Ruta 1. San Genaro, Díaz, San Las Genaro, Rosas, todo ese territorio muy amplio de la diócesis es la que abarca los 13 decanatos, digamos, de Santa Fe, que tiene competencia para todas las actividades de Cáritas Diocesana. Y hacia el oeste, Carlos Pellegrini, Sastre, o sea que es muy extensa, es una de las diócesis más grandes. Claro, Carlos Entonces, Pellegrini, allá San Jorge, Sastre, San Martín de las Escobas, y nos seguimos yendo al Trébol, Villa Cañas, y bueno, tenemos todo ese límite interjurisdiccional con lo que es la diócesis de Rafaela. ¿Sí? Ahí estamos. Rafaela toma más hacia la zona noroeste, o sea, Ceres, Tostado, corresponde Villa Minetti, que ahora estuvo en emergencia, lo toma la diócesis de Rafaela. La diócesis de Santa Fe es la territorialidad que les comentábamos recién, son los 13 decanatos, una de las más grandes, y Santa Fe después tiene la diócesis de Rosario, Reconquista, y la diócesis de Venado Tuerto. Eso constituye las diócesis de la provincia de Santa Fe. Y a su vez, Cáritas está constituido en regiones, NEA, Acá. NOA, conocen las denominaciones, NEA, NOA, Litoral, Muy bien. región litoral, constituida por Santa Fe, San Nicolás, toma norte de provincia de Buenos Aires, Rosario, Venado Tuerto, Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Eso constituye la región litoral. Y Reconquista, si bien está dentro de la provincia de Santa Fe, por una cuestión de distancia territorial, está incorporada a lo que es NEA, porque está mucho más cerca de Resistencia, Corrientes, entonces se incorporó allá. Esta organización que acaba de nombrar Julio, habló un poco de las regiones que están integradas, ya las fue nombrando: Patagonia, Buenos Aires, Platense, Litoral, Centro, Cuyo, NEA, NOA. Esto, bueno, en el último encuentro que tuvimos en Luján de Cáritas Nacional, a nivel nacional, estuvimos reunidos más de 200 personas, es decir, directores, vicedirectores, presidentes, vicepresidentes y referentes territoriales que participaron de estas actividades, digamos, donde Gustavo Carrara, el obispo, encargado presidente de Cáritas Nacional, nos presenta las líneas pastorales para trabajar a nivel, digamos, país, a cada una de las regiones. Contarles también un poquito aquí esta organización en lo que refiere a la región latinoamericana y del Caribe, que se divide en cuatro zonas. Allí habla de Caribe, Bolivariana y Cono Sur. CONEPAX, Argentina integra la zona Cono Sur junto a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Después pasamos a lo que es Cáritas Internacional, es decir, Cáritas Internacional, las zonas, y bajamos a Nación. Esto sería una jerarquía de las competencias, digamos, que tiene Cáritas Nacional y de lo que tendría Cáritas Internacional. Cáritas Internacional es una confederación de más de 160 miembros. Confederación es decir que agrupa
otras zonas, ¿no? Con cada miembro puede ser un organismo nacional, como Cáritas Argentina, o un grupo de agencias que trabajan con el apoyo en respuesta de la Iglesia. Un poco como contaba hoy, resumidamente Julio, 3.500 Cáritas parroquiales a nivel nacional, 8 regiones, que ya la nombramos, 67 Cáritas diocesanas. Zona, bueno, por ejemplo, la zona latinoamericana es la zona del Cono Sur, y Cáritas Internacional habla de 165 Cáritas internacionales agrupadas en confederaciones. La confederación agrupa a las Cáritas internacionales que pertenecen a la zona del Cono Sur. Nosotros estaríamos acá en Cáritas Nacional, que tiene una comisión nacional, que es el organismo directivo, es decir, nosotros, Cáritas tiene una organicidad, si se quiere, en la estructura, tiene una estructura orgánica que hay que respetarla, un poco como recién contaba Julio. Es el órgano directivo nacional de Cáritas Argentina, presidido por el obispo, en este momento es Gustavo Carrara, presidente de la Comisión Episcopal para las Cáritas, junto con los otros obispos, elegido por la Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino. Contarles también que como equipo de Cáritas participamos de todas las actividades, es decir, de todas las reuniones para acordar criterios que después son bajados en una línea transversal de trabajo a nuestra diócesis, a nuestra región. La región latinoamericana en el Caribe, bueno, un poco como ya comentamos, que ya la fuimos viendo. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí. Tratamos de hacerlo un poco dinámico, Sí. porque esto es ubicarlos en un contexto, exacto. y que sepan un poco las referencias. Exacto, igualmente organizativas. les vamos a dejar el link de Cáritas Nacional, y ustedes en cada una de las ventanas, quiénes somos, qué hacemos, cómo participamos y las novedades que hay, ustedes, toda esta información está al día. Es lo que estamos, digamos, proyectando. Yo le agregaría, en realidad no, simplemente esto que ellos explicaron, ¿por qué tenemos que estar tan organizados, digamos, ¿no? ¿Por qué hay que seguir, digamos, como esta jerarquía de instituciones, digamos, bueno, o por qué estamos agrupados por regiones y demás? La verdad que en el último encuentro que hemos tenido justamente Cáritas Nacional, hemos visto que a veces las problemáticas no son iguales en un lado o en otro. En la Patagonia, los problemas de la pobreza a veces se las llevaron los incendios, ¿no? En otros lugares está, digamos, la cuestión de las inundaciones, ¿no? Por ahí nos encontramos con que a veces la realidad del pobre en el noroeste del país a veces es distinta a la del centro, ¿no? Digamos, por ahí nosotros hoy somos testigos a veces de una pobreza que está muy agresiva en las calles, pero a lo mejor nos vamos al noreste y no es así, digamos, porque la gente tiene otra idiosincrasia. Entonces, tenemos una variedad, digamos, de las carencias, y el hecho de que podamos estar reunidos y organizados por regiones es porque nos permite que también el trabajo que realiza Cáritas sea un trabajo ordenado. Una de las cosas que hemos visto y que Julio más o menos lo dio a entender en alguno de la exposición, ¿no? Cuando a veces llega también una inundación, o cuando tenemos alguna dificultad, ¿qué es lo que vemos a través de los medios de la gente? Enseguida se movilizan todos para conseguir toda la ropa, para conseguir todo lo que haga falta. Pero pasa ese día, y después, ¿qué pasa? La gente todavía tiene el agua hasta la rodilla. Entonces, bueno, es ahí donde entra a trabajar Cáritas para ayudar a la reinserción después de la gente que vuelva, después del incendio, después de la inundación. Porque todos nos desbordamos por ayudar en el momento, pero el tema está en que hay que ayudar en el después, y en los días y en las semanas posteriores también, ¿no? Por eso está esa organización tan estricta, para poder, digamos, tener un trabajo coordinado y ordenado, y no suplirnos ni interponernos en tareas y demás. Hay un área específica dentro de Cáritas que se llama MAGRE, que es la asistencia en emergencias, y está coordinado y con un protocolo de acción. Un poco lo que dice el padre es real. Lo primero que hay una emergencia, entonces los medios de comunicación vuelcan a la sociedad una necesidad de urgencia, y arman campañas de juntar ropa y alimento, todo, pañal, lo que fuere. Y a veces ha ocurrido donde
la cantidad, ocurrió en Tucumán o en el NOA, donde hubo un terremoto o algo, una inundación, algo así, tuvieron que tirar un galpón entero de ropa, porque la ropa llegaba mojada, los camiones llegaban con ropa, porque también le generaba un problema a la gente cuando llegaba la ayuda no coordinada. Entonces no tenían dónde guardarla, no tenían dónde tenerla. Entonces la estructura de Cáritas se interpreta el día después de la emergencia. Incluso se hacen colectas con dinero, porque si hay que reconstruir, se necesita material de obra. Ese material de obra no lo podemos mandar por una cuestión de logística, de distancia. Entonces, ¿la lógica cuál es? Les mandamos el dinero y las Cáritas locales son las que administran esos recursos para la reconstrucción. Pero siempre tratar de ser coordinado. Y lo cuento como una cuestión que ocurrió ahora en Villaminetti. Me llaman de movimiento de excombatientes ofreciéndome un espacio en un camión donde estaban mandando ropa y alimento. Lo primero que surge en la forma de comunicación de emergencia de Cáritas, la diócesis que corresponde, a la que corresponde Villaminetti y Rafaela. Ellos coordinan desde ahí, junto con el Estado, porque en primera línea el que actúa en las emergencias es el Estado, nosotros somos una organización complementaria, pero tiene que haber un orden, ¿se entiende? Entonces me están llamando de una organización que con muy buena voluntad y un gesto solidario muy fuerte, solidario en la emergencia, ofreciéndome un espacio, y nosotros no teníamos que actuar en ese sentido, porque la línea de acción nuestra ya estaba coordinada con la diócesis de Rafaela, en contacto con la gente del estado de Villaminetti, las Cáritas de Villaminetti, y se acordó, dijeron, bueno, mira, no necesitamos por ahora, porque la emergencia está controlada. Pero a veces está el nivel mediático que nos pone en un estado alterado de salir todos corriendo, que a veces se genera un conflicto mayor, porque le estamos mandando cosas que no lo están necesitando, ¿se entiende? Claro, y no superponer las tareas, ni tampoco, digamos, las diócesis, las competencias, digamos, jurisdiccionales. Podríamos haber ido a ayudar, pero hacer que, si nosotros ya tenemos establecido cómo bajar la información, cómo hacerlo ordenadamente, un protocolo y demás. Todas esas diócesis participan con nosotros, digamos, en las reuniones de la región litoral, entonces ya están enteradas de cómo hacer. Y bueno, puede pasar un poco esto que decía Julio. Lo que vamos a ver ahora es un video, y ya esto sería un poco de acción, digamos. Videos de institucionales. Un video institucional, a ver, este. Bueno, ahora viene este es el speech de la colecta anual, porque ahora en el mes de junio tenemos la colecta anual de Cáritas, entonces esto es un avance de lo que se va a mostrar en los medios de comunicación.
Bueno, esto para ubicarnos en Cáritas Nacional. Ahora vamos a lo nuestro, vamos a lo que es la Cáritas Diocesana de Santa Fe. Algo ya le dijimos, territorialmente estamos en el centro de la provincia, 13 decanatos, y la estructura se constituye por una comisión directiva, 13 delegados decanales, delegados y delegadas, porque tenemos un delegado, es decir, por primera vez un delegado. Y la comisión directiva se constituye, presidente de la Cáritas es el arzobispo Sergio Fenoy, vicepresidente, el padre Nicolás Suriet, son los dos del clero, y después venimos todos los grupos laicos. Si yo soy el director, Adriana Romano trabaja en Defensoría del Pueblo, es vicedirectora, y después están los vocales. Y cada vocal de comisión tiene una tarea específica. Uno de los vocales es abogado, constituye la parte jurídica y legal de Cáritas. Otra persona es la encargada de tesorería y administración, y hay 3 vocales más que tienen tareas específicas de coordinación interna, o sea, de todo lo que se coordina como programas de trabajo que bajan de Cáritas Nacional, que ahora les voy a explicar un poco a Fabián de qué se trata, de bajar esas líneas de trabajo acompañando a las 13 delegadas de canales. Se hace una asamblea anual, que justamente lo vamos a tener el 16, y después se hace coordinación de visitas a los diferentes decanatos, y bueno, hay 2 programas que tenemos de Cáritas Nacional que se llaman Caminemos Juntos y EDAS. Esos son programas de desarrollo y de impulso interno, desarrollo institucional. Y Fabiana es vocal de la comisión y tiene aparte la responsabilidad como referente territorial, RTD se llama, referente territorial diocesano. Son grupos de cada diócesis que tienen vínculo con Cáritas Nacional, en la coordinación de esos programas. Así Bien. que bueno. Sí, lo que vamos a hacer es eso, porque no estaba en forma compartida, entonces videos. para que lo vean. Tecnología. Sí. Sí, hay talleres de capacitación. En este momento, bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes de sede, y uno de los espacios de la sede se constituye un aula de capacitación. Y en este momento se están dando 2 cursos. Uno es cuidadores de personas mayores, y el otro es técnicas en enfermería para el cuidado de personas mayores. Son complementarios. Un curso de capacitación de 6 meses, que ya otros años se hizo, y lo que sí tiene realmente es una salida laboral rápida, ¿no? Porque hoy cuidar a un enfermo en un sanatorio, un acompañamiento a una persona mayor sola, o a veces con alguna dificultad física, entonces se dio el complemento de técnicas en enfermería este año. Antes era cuidado de personas mayores. Somos Cáritas. No hace falta que nos presentemos. Vos nos conocés. Espera un ratito, ahora lo volvemos. No, esto lo vamos a pasar ahora. Somos Cáritas. Me dijo que disfrutamos la silla roja para tratarse de la emergencia Sí. agropecuaria. Siempre trabaja Cáritas.
Sí, por eso te decía un poco lo que... Por eso te decía un poco cuál es... Por eso te hacía referencia, y a veces me pasa, que yo le pregunto a cualquier persona, ¿qué es Caritas para vos? ¿Qué te imaginas Caritas? Es decir, es la parroquia, la pieza del costado que abre el miércoles de 9 a 11, tenés la cola de la gente, la ropa y comida. Y un grupo de personas grandes, a lo mejor que ya no tienen una acción directa en por su trabajo, y es mucho más que eso, mucho más. Pero eso lo agrega. Esa es otra parte. Pero no, sí, sí, sí. Eso sí, no. No, realmente si no. Y después lo mandamos, le dejamos las links. El viernes que viene lo... Somos Caritas. Entonces, para vos, hace 70 años estamos preparando nuestra educación, promoviendo el trabajo, acompañando a las familias. Estamos presentes en las buenas y las malas, donde la necesidad está fuerte. Cuando se da cada equipo en la ¿Salió ese video? Bueno, lo pasamos el viernes que viene. Así seguimos avanzando con la estructura de Caritas, básicamente lo que es Santa Fe. Te arrimo el... Algo que estuvo muy bueno, que se tenía que implementar las redes. Cómo trabajaron las redes con Cáritas, que muchas personas abrieron los ojos. Por eso te digo el concepto, que se está mostrando realmente el trabajo, la pastoral, lo que hay detrás. Pero las redes es importante. Sí, este es un proceso que arrancó ya hace 4 años dentro de Cáritas, con una renovación justamente post pandemia. Se comenzó a hacer un trabajo muy intenso, trabajando en 3 líneas básicas. Una era la parte de organización de los equipos de Cáritas, porque había gente grande que constituía los equipos durante varios años, y a veces se requiere una dinámica de cambio. Todos tenemos tiempos dentro de las comisiones, 3, 4 años, no más de eso, pero hay gente que lleva 10, 12, 15 años trabajando de la misma manera en las Cáritas, y lamentablemente la realidad nos pone en situaciones de compromiso muy complicadas. Aparecen otro tipo de problemáticas, y nosotros como iglesia no podemos estar ajenos. O sea que nos dice el Papa Francisco, iglesia en salida. No podemos abrir la puerta de la iglesia, decirle al que quiere y la esté pasando mal, venga. Después no viene nadie. Y no, pero yo le abro la puerta. Yo abro la puerta de Cáritas. No. Ahí que hagan lío, dijo en Brasil. Y bueno, entonces en esa línea de trabajo empezamos a repensar una forma, una dinámica diferente de Cáritas. Por eso recién ahora se están viendo algunos resultados. Todavía es difícil, porque las estructuras son muy conservadoras, a veces es complicado, son estructuras de voluntariado. Entonces, ¿qué pasa? La gente grande tiene tiempo para prestar, pero la gente de mediana edad, o son profesionales, tienen sus actividades, una vida mucho más activa, y entrar en un sistema de voluntariado implica una disposición de tiempo que a veces no se tiene. Entonces, es complejo. De todos modos, dijimos, bueno, organización, capacitación, y ahí entra lo que vos decís. El año pasado se hizo todo un programa de capacitación interna para la comunicación virtual. Porque si lo atamos a lo que es la estructura de Cáritas diocesana, con distancias muy largas, tenía que venir la gente a reunirse. Entonces, los traslados, los costos, el tiempo mismo, entonces se complicaba. Y hoy en día tenemos una herramienta virtual y no se está usando. No se está usando. Entonces Fabiana, junto con la encargada de comunicación y otra de las chicas, hicieron
un material instructivo, se hicieron reuniones virtuales, se hizo un relevamiento previo de ver qué tenían disponible de computadoras, si tenían señal, si sabían utilizarla, y recién ahí hoy estamos comunicándonos de manera virtual, pero cuesta, ¿sí? Entonces era organización, capacitación, y el tercer objetivo que nos planteamos fue generar oportunidades de trabajo, porque considerábamos que los talleres de capacitación en cualquier organización, incluso del Estado mismo, te ponen el certificado bajo el brazo y aprendiste un oficio y ya estás preparado para salir a trabajar. Pero después la realidad genera una doble frustración, porque dice, yo estudié, me capacité, pero no consigo trabajo. ¿Se entiende? Entonces dijimos, bueno, vamos a meternos desde Cáritas, que eso va a ser el viernes que viene, vamos a meternos en ese territorio. Y gracias a Dios las cosas han salido de manera interesante. Claro. Pero no quiero desviarme de lo que es hoy, ¿no? Lo que es la Cáritas interna, cómo funciona. Por ejemplo, acá en la página de la Arquidiócesis van a tener toda la información. Está la página web de Cáritas Santa Fe, Amor puesto en obra. Esto es un poco también lo que decía, lo que significa la palabra Cáritas. Cáritas es el amor de la Iglesia hecha visible, el testimonio de la caridad de Cristo que resucitado al hombre. Su misión es ayudar a la humanidad herida a redescubrir el amor de Dios. Esto es un fragmento del Papa Francisco en una de sus encíclicas. Se toma y comienza a desarrollar un poco lo que somos como pastoral caritativa. Acá va contando cuáles son las acciones también un poco que nosotros abordamos. Misión de Cáritas es animar, articular y coordinar la tarea de Cáritas parroquiales y llevar adelante programas y proyectos de asistencia y promoción a nivel diocesano y regional, acompañando y resolviendo situaciones sociales complejas en forma integral. Esto cuando dice la frase o el término que dice integral tiene que ver con la promoción humana a través de la evangelización, ¿no? De la persona en sí. Cáritas Santa Fe forma parte de Cáritas Argentina, lo que comentamos hoy al principio, y se encuentra organizada en 13 decanatos, un poco lo que recién decía Julio también territorialmente, abrazando todas estas problemáticas de pobreza desde los valores de dignidad, justicia y solidaridad. A ver si podemos entrar a la... Sí, más que nada la estructura, cómo está constituida Cáritas en Santa Fe. No nos estaría dejando, pero lo que sí podemos, bueno, un poquito vos ya se lo dijiste, vamos a dejar de compartir y vamos a pasar los videos institucionales. Eso es lo último. Ahora, nosotros tenemos básicamente lo que es la sede, un lugar que es donde funciona la sede administrativa y bueno, lo que es la parte de la comisión, que está en Francia del 1900. Es una sede propia. Después Cáritas tiene un depósito en calle Tucumán, al 3700, que es un depósito que por las características que tiene, porque tiene entrada para camión, es amplio, es muy bueno, pasó a ser depósito regional, o sea, Cáritas Nacional dispuso que en un caso de emergencia, en que se tenga que reunir muchas cosas en función de región litoral, sea el de Santa Fe. O sea que realmente estamos orgullosos del depósito porque antes se abría, era una puerta a un garaje, hoy se le hizo una remodelación hace 2 años, entra un camión, marcha atrás, así que la verdad que muy bueno. Ahora les vamos a mostrar imágenes de la sede, del depósito, y tenemos un albergue. Esa es la sede. A ver si podés pasar la imagen de la... Antiguamente este era el albergue Monseñor Saspe, ahí donde ahora está la sede de Cáritas, Francia en 1973. Y la dirección del albergue es Susanita, ahora que digamos que Crespo. Crespo a media cuadra de Avenida Frente. Exacto, que está con la intención, digamos, bueno, de la gente que a veces tiene familiares internados en el Hospital Cuyen, en el Hospital de Niños, bueno, que a veces vienen del interior y no tienen dónde
donde poder pasar la noche, bueno, ahí se le brinda la posibilidad de que puedan pasar la noche, sobre todo, digamos, los que no tienen recursos económicos para Sí, sí. también. Sí, el albergue también con un fondo de dinero extra con el cual se hizo la reforma hace 2 años atrás del depósito y bueno, se hizo alguna reforma de la sede. El albergue funciona con capacidad para 22 personas. Tiene un ala al frente que tiene para 12 personas, son mujeres. Después viene un patio con una casa. Esta es la sede. Bueno, ese es el lugar. Y ahí funciona, para cerrar, después completo lo del... ahí funciona un aula de capacitación. En la parte de adelante, donde se ve la ventana, se habilitó como aula de capacitación. Después le comentamos, ya les comenté de qué se trata. Pero volviendo al albergue, abierta para la gente de todo tipo. O sea, estamos trabajando con otras organizaciones. Por ejemplo, hay un taller que trabaja en recuperación de personas con adicción. Trabajamos con la Agencia de Mediación para la Libertad, gente que estuvo presa. Y bueno, para reinsertarse se les ofrece la posibilidad de hacer esos cursos de capacitación. Se ofrece a través de las Cáritas, personas que estén buscando trabajo o alguna necesidad. O sea, es totalmente gratuito. Ahí está el albergue. Sí. Ese es un un gran problema. El tema... ¿Qué pregunta? No me acuerdo. Ah, perdón. Le estoy preguntando a Julio cómo sostienen el albergue, de qué manera para mantenerlo, cómo se puede contribuir. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, ahora te digo la respuesta. Ese es el grupo de adelante, la parte de adelante, donde están las mujeres. Ese es un pasillo lateral por el que ingresan. Ese es el patio. Y en la parte de atrás del patio, lo que se ve allá, que es una ala nueva, esta es la parte de hombres. Hay lugar para 10. Bueno, ese es el albergue. Esto funciona así. Una persona requiere ser internada, hospital de niños, Cuyen, como dijo el padre, y viene un familiar y no tienen lugar donde parar por situación económica o a veces por distancia, lo que fuera. Entonces, la asistente social del hospital se comunica con la coordinadora del albergue y dice, tengo esta problemática, una persona de tal lugar necesita lugar. Bueno, hay lugar, entonces la persona viene y queda instalada durante el tiempo que el familiar esté internado. La dinámica, ahí aparecía en un graph, a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, se van al hospital, el albergue se cierra. Cuando termina la hora de visita del hospital, a las 5 de la tarde vuelven, se abre el albergue. Bueno, ahí vuelve la gente, se bañan, se cambian, meriendan, la cena, y al día siguiente se les da el desayuno. O sea, eso durante todo el tiempo que esté la persona internada. Y sin aportar nada de dinero. Nosotros tenemos varias formas. Una, bueno, a través de los fondos que se recaudan en la colecta, las donaciones, la colecta anual, las donaciones, hay donaciones particulares y también hay convenios con el Ministerio de Desarrollo de la provincia, donde hay programas de asistencia a través de una tarjeta institucional. Con esos fondos se compra todo lo que es los alimentos
para sostener la estructura del albergue. Se rinde cuenta después con las compras que se hacen, ¿no? Así que esa es una forma. Y otra forma, nosotros cerramos ya hace dos años, más o menos, sí, 3 años, con un programa de Naciones Unidas, que se llama PNUD, que ellos proveen, nosotros decimos, bueno, tenemos determinada cantidad de familias que tenemos que asistir. Entonces ellos nos mandan el dinero, con eso se compra, se constituyen módulos alimenticios de 7 u 8 productos, y el albergue está incluido dentro de esa dinámica. Ahí funciona con una tarjeta que se llama alimentaria, o alimentaria integral o algo así. Pero son las formas en que uno va teniendo. Este es el depósito. A ver, vamos a ver el depósito. Esa chica es la encargada del depósito. María se encarga de la organicidad, digamos, del depósito, de la entrega de mercadería, de alimento. No solamente alimento, también hay calzado, después también hay muebles, todo se clasifica, se hace un inventario y se presenta para rendición de cuentas, es decir, todo lo que la gente dona está todo exacto, inventariado, contado y demás. Bueno, básicamente esa es la estructura. Tenemos la sede, el albergue y el depósito. Y dentro del albergue, te comentaba, no sé si ustedes llegan a escuchar, hay 2 cursos de capacitación, sí. Bueno, eso funciona dentro del albergue, de la sede, perdón. ¿Hay algún otro de la imagen? ¿No? Ya estamos. Bueno, básicamente esto es Cáritas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Fuimos muy rápido, ¿se entendió? Lo que tratamos desde Cáritas es generar una apertura hacia la sociedad, que se visibilice un poco lo que vos planteabas, ¿no? Es decir, tener otra presencia a nivel social, y que no es por visibilizar por Cáritas en sí, sino por dar una respuesta acorde a las necesidades que a veces nos están planteando en la sociedad. Nosotros lo vamos a ver el viernes que viene, el taller de repensar la pobreza. Hoy nos interpela a la sociedad de una manera muy, muy compleja, y interpretamos que estamos ante un cambio de época que nos genera mucha incertidumbre. De hecho, es tan disruptivo como puede ser una inteligencia artificial, que no... ¿Cómo manejamos eso? Entonces no sabemos hacia dónde nos lleva. Interpela la estructura de posibilidades de trabajo. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos como iglesia, también tenemos que trabajar como dinámicas de problemática social, en la cual nosotros tenemos que ver cómo nos paramos en esa situación. No sé hacia dónde vamos a ir, gran trabajo para los consejeros espirituales. Nosotros haremos laburo como laicos, bueno, ¿qué va a ser? Entre todos tenemos que salir adelante, pero no podemos dejar de ver la realidad, ese es el tema. Y hay líneas de trabajo en las cuales estamos, que es el trabajo en red con otras organizaciones sociales, nadie se salva solo, decía el Papa Francisco, y sí fortalecer la identidad como Iglesia Católica en las mesas de debate, en las mesas de discusión con otras organizaciones sociales. Y hoy que Cáritas esté siendo convocada por la municipalidad o por el Ministerio de Desarrollo, marca un poco lo que vos decías, ¿no? Como que hoy Cáritas ya se ve de una manera diferente. Entonces, ese es el desafío que tenemos, pero no por visibilizar Cáritas, sino porque eso nos fortalece como institución para dar respuesta en la vulnerabilidad de la gente. El destino es ese, no es de qué grande Cáritas, no, es que Cáritas sea respetada como institución por el trabajo que hacen y el resultado que se tiene que ver en lo que se está haciendo justamente. Y si nos sentamos como Cáritas, que seamos escuchados, y no la piecita del costado de la parroquia donde dan ropa y comida, ¿se entiende? Porque a veces eso nos quitaba fuerza de debate, fuerza de discusión.
Claro. Acá nos hacen una pregunta también, trabajan para todos, muchos creen que solo es para católico, pero se entiende que es para todos, es decir, Caritas es aconfesional, es decir, atendemos todas las realidades, ¿no? Y por ahí podría servir que sí, bueno, entre las cosas que a veces vemos, bueno, que suelen venir personas también de otra religión, digamos, a pedir, claro, a pedir ayuda y demás. Si entendemos la caridad, digamos, como nos la enseñó Cristo, no podemos nosotros solamente atender a las personas que tienen nuestra misma confesión. De hecho, tampoco se obliga, digamos, buscamos que también sea a través de Caritas un instrumento de evangelización, pero a veces por ahí lo que podemos hacer es, bueno, reunir a la gente y decir, bueno, vamos a agradecer por las personas que han donado, por las personas que han traído los alimentos, por la gente que no dejó que se apolille la ropa, digamos, en el ropero, sino que entendió que alguien podía necesitar, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos, a veces por ahí cada parroquia lo trabajará a su modo también, ¿no? Pero buscamos la manera que no sea tampoco ofensivo, ¿no? Decir, bueno, si sabemos que tienen a veces otra religión, bueno, rezamos el Padre Nuestro, que lo rezan todas las religiones, tratamos de no hacer, digamos, estas diferencias, ¿no? Que por ahí en otros lugares puede aparecer. Y es muy importante que aprendamos también a trabajar juntos con otras instituciones, ¿no? Una de las cosas que vimos en el encuentro nacional es eso, que a veces nosotros tenemos como ciertos temores, digamos, a perder como nuestra identidad. Nosotros convocamos, ¿no? Y nos pasa que, bueno, pero si vienen y ya los que vienen de afuera y que nos van a querer manejar a lo mejor la reunión, y si a lo mejor la idea que nosotros tenemos de reunir y de convocar a las otras instituciones para que nos den una mano, terminan poniéndose ellos por delante de nosotros. Es como que tenemos esos temores de que vamos a perder, no sé, digamos, la identidad cristiana, digamos, y en muchos otros lugares del país están trabajando las instituciones en conjunto, ¿no? O sea, se liberaron de ciertos prejuicios y bueno, no tienen esa mentalidad a veces que todavía al santafesino le cuesta, digamos, por lo menos, ¿no? Entonces, me parece interesante que eso se pueda abrir, digamos, como la posibilidad de un camino, o sea, entender de que, digamos, a veces somos nosotros, como así lo expresaban, ¿no? A veces somos nosotros los que ponemos la primer silla para convocar a las instituciones y otras veces nos toca a nosotros sumar nuestra silla a otras instituciones que ya están trabajando. O sea, entender de que a veces convocamos nosotros y otras veces somos convocados para trabajar en conjunto. Pero tenemos que animarnos, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. No, ya. No sé si quedó alguna, que fuimos claros, llevan una idea de lo que significa hoy Caritas. No, la semana que viene, sí, ya es más el compromiso de Caritas con la sociedad. Eso ya les vamos a mostrar lo que estamos desarrollando, los talleres que estamos trabajando, los proyectos que tenemos. Así que, y le vamos a pedir mucha ayuda también, al menos en oración, para la colecta que se nos viene, porque es uno de los temas más complicados, y los recursos. Uno puede tener la mejor intención, las mejores planificaciones de trabajo, pero hay que ser muy cuidadoso en lograr los objetivos en los plazos que se establecen por el beneficio de las personas a las cuales uno quiere acompañar. Porque si no, le generamos una nueva frustración. A mitad del camino decimos, no va más, no tenemos recursos, es muy grave, ¿no? Y hoy hay situaciones críticas a nivel social que requieren de un análisis serio, y una de las cosas que nos preocupa, o lo hemos hablado en otras circunstancias, es el tema del suicidio, que no se visibiliza de la manera adecuada, no se aborda, y el suicidio adolescente está haciendo unas cosas que está haciendo estrago. Entonces creo que ya estamos abordando planificación y todo el trabajo de planificación para desde ahora hasta 2028. Poniendo dos puntos, acabamos de decir esto que dice Julio del suicidio, salud mental, y bueno, y hablar de esta problemática que
Deciden también que toda esta tarea pastoral se hace en equipo, consensuado, reuniones, planificaciones, y bueno, nuestro proyecto y virtud es llevar adelante varias actividades. Pero sí se necesita eso, ¿no? La responsabilidad y bueno, comenzar a trabajar con un equipo de trabajo que es con lo que venimos Yo creo que la mayoría de la gente no sabe lo que es Carita, las cosas que tiene Carita, que realiza Carita. Creen que la gente, la mayoría, de que llevan la ropa y eso es lo que hace Carita. Dona la ropa o dona y se terminó. Pero Carita tiene una gran función y sería buenísimo si uno lo puede transmitir a eso en las parroquias. Eso le hace cuenta participación, y que el grupo es que va a funcionar y que para nuestros planes, porque de que nosotros y hoy estamos en este caso, digamos, es una responsabilidad mayor a lo que hacíamos antes, estando en nuestro lado, porque tiene ya otra mirada. Dice que sabe la actividad de Es importantísimo eso. para eso nos estamos formando y porque lo vamos a repetir, estamos trabajando sobre eso. La vas a regalar. En esta línea también hay que reconocer que uno no toma decisiones solo. Desde el principio yo dije, la comisión, el presidente del arzobispo, ahora es el vicepresidente, entonces evidentemente si no tenemos el acompañamiento como laico, que yo vengo de una formación profesional, comercial, gerencial en empresa, entonces cuando yo dije a esta altura de mi vida, me volqué al servicio hace más de 10 años. Pero obviamente cuando uno ingresa en una estructura, como la iglesia, tiene que ser muy cuidadoso de que las propuestas que se lleven adelante sean acompañadas por las personas que conducen. Y yo personalmente me siento muy acompañado por el padre, más allá de la comisión que me acompaña como laico, y obviamente por el arzobispo, porque si no fuera porque él avala todo esto, nosotros no podríamos avanzar. Y estos cambios que usted propone, que se visibilice, él lo tiene muy en claro, Nicolás también, y se ha comprometido también a trabajar mucho más intenso. Quien estuvo antes que él, el padre Marcelo Blanche, que está en Basílica, también muy comprometido. Entonces me parece que eso es importante también destacarlo, que veamos una iglesia que le abre la posibilidad a los laicos, cuando se vienen con propuestas de trabajo serio, acompañan. Todavía hay situaciones complejas, porque son estructuras conservadoras, muy pesadas, que a veces es complejo, los pobres sacerdotes no son tantos para la problemática que hay, pero bueno, un poco hay que agradecer también el acompañamiento que nos están dando. Bueno, no quiero demorarlas más porque ya estamos en horario, ¿no? Bueno, y yo después les dejo entonces esto si les sirve a alguno para... Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te damos gracias, Señor, por este momento de encuentro. Te pedimos que nos ayude a comprender el mensaje del Evangelio, la elección que has hecho por los más vulnerables, por los más necesitados. Nos constituiste también a nosotros como hermanos, como familia, para que podamos ser nosotros luz del mundo y sal de la tierra, ayudando también a los hermanos que han quedado al borde del camino, que sepamos reconocer el lugar que nos has dado para poder entendernos como parte del camino que lleva al reino de los cielos, no solo a los hermanos más necesitados, sino también nosotros a través de ellos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Te liberamos para que vayas a comer el asado. No, a las 11 cuando me vaya a la casa.
Consume los cuartos que tienen.